Cordial saludo, espero que estén muy bien. Hoy vamos a realizar la última clase del semestre del curso Pensar la Historia y como lo prometido es deuda, vamos a tratar de analizar críticamente los últimos 20-21 años de nuestra historia y para eso vamos a relacionar una serie de hechos, de personajes nacionales e internacionales y quiero que empecemos con el Plan Colombia, que es la conexión entre el gobierno de Andrés Pastrana, que ya lo estudiamos la clase pasada, y el de Álvaro Uribe Vélez. Y acá les traje la filosofía del martillo. Entonces vamos a empezar a martillar estos personajes para comprender su importancia en nuestra historia. Entonces, ¿qué fue lo que ayudó a que Álvaro Uribe Vélez fuera el presidente de Colombia en el 2002? La primera tesis que quiero desarrollar acá es que Álvaro Uribe Vélez pudo ser presidente de Colombia porque aprovechó el contexto mundial, no solamente el contexto nacional. El Plan Colombia es una serie de millones de dólares que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, le dio a Colombia para combatir el narcotráfico. Y en esa época, los medios masivos de comunicación y el mismo caudillo Álvaro Uribe Vélez lograron vender la idea de que las FARC eran el mayor cartel narcotraficante de Colombia y uno de los mayores carteles de narcotraficantes del mundo. Entonces, lo que era un dinero para luchar contra las drogas, automáticamente Álvaro Uribe lo convirtió en un dinero para derrotar a las FARC. Y en esa medida, él se volvió el favorito por encima de Horacio Serpa, que era el caudillo del liberalismo. Uribe se había retirado del liberalismo y se había metido a un movimiento independiente. Entonces, Uribe representaba la juventud. Si bien es cierto, para esta época Uribe ya tenía 50 años, Uribe físicamente aparentaba menos edad. Y otra cuestión es el efecto halo, que también lo hemos estudiado en el curso de pensamiento crítico. El efecto halo es el sesgo cognitivo de la primera impresión. Entonces, la gente que no conocía a Uribe, porque él era más conocido en Antioquia que en Colombia, se llevaba la impresión de que era un campesino joven, echado para adelante, y muchas señoras le decían a uno que en esa época de la adolescencia uno presenciaba lo que decía la gente de Uribe, y es que era más atractivo físicamente que Horacio Serpa, porque Horacio Serpa era un bozo de brocha, porque era muy bigotudo, viejo, feo. Horacio Serpa representaba a Samper, al cartel de Cali, el escándalo del proceso 8000. Entonces mucha gente no conocía el pasado de Uribe, solo veían su apariencia. Y aparte del Plan Colombia, que es el plan económico antidrogas, que el mismo canal Caracol dice en esta nota que ustedes vieron que fue un fracaso porque realmente no sirvió para combatir las drogas, sirvió para combatir las FARC y como plataforma política y económica para Álvaro Uribe. Entonces Álvaro Uribe logra ganarse la confianza no solamente de los principales medios de comunicación, sino de sus líderes. Recordemos que en esta época el diario El Tiempo, el más importante del país, le pertenece a la familia de Juan Manuel Santos. Entonces Uribe arma una cúpula tremenda. En la gobernación de Antioquia, Uribe había gobernado con Pedro Juan Moreno, y este secretario de gobierno fue uno
de los que salpicó hace poco el ex paramilitar Salvatore Mancuso, de haber apoyado estructuras paramilitares en las Convivir. Y también Marta Lucía Ramírez, que recuerden ustedes que en la clase pasada estuvimos analizando unos debates presidenciales en donde le preguntaron a Andrés Pastrana qué le envidiaba a Samper, y Andrés Pastrana dijo que le envidiaba a Marta Lucía Ramírez, y luego Marta Lucía Ramírez termina trabajando con Andrés Pastrana, después termina trabajando con Álvaro Uribe y en el pasado gobierno termina trabajando con Iván Duque Márquez. Entonces, miren que Marta Lucía Ramírez, que es famosa por 3 grandes escándalos, termina trabajando en varios gobiernos. Entonces, trabaja para Samper, trabaja para Pastrana, trabaja para Uribe, por poco trabaja para Santos y termina trabajando para Duque. Y ella es la autora intelectual de un crimen de terrorismo de Estado que se llamó la Operación Orión, que, como ustedes pueden apreciar, los medios de comunicación lo venden como una operación de Álvaro Uribe y de su ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez. Pero realmente la Operación Orión fue un escándalo en donde las fuerzas militares y de policía y los paramilitares se meten a la Comuna 13 de Medellín, asesinan más de 100 personas, capturan más de 300 y entre las personas asesinadas caen varias inocentes. Y si ustedes notan, la revista Semana cambió de dueños, porque hace muy poco tiempo los Gilinski, que son más bien uribistas y antipetro, la compraron, pero antes de que los Gilinski compraran la revista Semana, ahí trabajó Ariel Ávila, que ha sido un gran investigador, politólogo, que en este momento es senador de la República y que ha investigado los escándalos del uribismo. Y ahí, cuando la revista Semana no era uribista, Ariel Ávila presenta un informe en donde se evidencia que la Operación Orión fue una operación conjunta, no solamente liderada por la ministra de Defensa de entonces, Marta Lucía Ramírez, y el presidente Álvaro Uribe, sino que tuvo la gran participación de grupos paramilitares. Y si ustedes miran el informe del Espectador, del Tiempo, de Caracol, de RCN, se van a dar cuenta que ocultan la participación paramilitar. Solo hablan de que fue una operación del gobierno de Uribe para acabar con los milicianos y con las drogas, aprovechándose también de los dineros del Plan Colombia. Y acá entra otro ministro de Uribe que se llama Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura, que crea un programa que se llama Agroingreso Seguro, que era un programa para darle unos subsidios a campesinos pobres y para ayudarles a que cultivaran alimentos. Pero esos más de 70.000 millones de pesos colombianos que eran para campesinos pobres terminaron en manos de campesinos o de personas que ni siquiera eran campesinas, pero que aportaron dineros a las campañas de Uribe. Entre ellas, la ex reina de belleza, Valery Domínguez, famosa por ser la pareja del clan o de un hombre del clan de los Dávila. Hasta el ministro Holguín fue beneficiario de Agroingreso Robo Seguro. Imagínense, vendieron a este señor como un campesino estrato 1 que iba a cultivar la tierrita. Miren estos beneficiarios de Agroingreso Robo Seguro. Una pobre reina de belleza que seguramente era campesina de estrato 1. Ah, no, y acá les tengo más, vean. Estos que les tengo aquí son todos beneficiarios de Agroingreso Robo Seguro. Miren, el clan de los Holguín, el ministro Holguín, que también fue de Uribe, de los Lacotur, de los Dávila. Mejor dicho, beneficiaron a decenas de empresas, entre 50 y 60 empresas, que todas fueron aportantes a la campaña presidencial de Álvaro Uribe. Entonces, por eso
pagó cárcel y ha pagado cárcel el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y Uribe dijo en estos días en la audiencia que tenía por el proceso de imputación que tiene por fraude procesal y soborno, dijo que personas como Andrés Felipe Arias eran perseguidos políticos, que eran inocentes, cuando han repartido más de 70.000 millones entre estos pobres campesinos de estratos 1 y 2 que están aguantando hambre seguramente y que eran tan pobres que aportaron miles de millones a la campaña de Uribe, y Uribe a través de Andrés Felipe Arias les paga el favorcito. Y acá entra otro personaje que manejaba el DAS a su antojo, el famosísimo Noguera, que Uribe decía que es un hombre de bien. Entonces, cuando Uribe dice que alguien es un hombre de bien, termina en la cárcel. En los 80s, cuando era director de la Aeronáutica Civil, Uribe dijo que Cardona era un hombre de bien. Eso fue lo que le dijo al gobernador de Antioquia, Iván Duque Escobar, el padre de Iván Duque Márquez. Y el señor Iván Duque Escobar le dijo: ¿cómo te ocurre? Eso es un narcotraficante. Es que está muy mal informado, señor gobernador, le dijo Uribe al papá de Duque. Y resultó en la cárcel condenado por narcotráfico el que Uribe decía que era un hombre de bien. Entonces, Uribe decía que Andrés Felipe Arias era un hombre de bien, que era un perseguido político. Cuando se mostró que se robaron esa platica, Noguera era un hombre de bien, pero terminó en la cárcel por las chuzadas del DAS y por paramilitarismo, porque terminó de llenar el Departamento Administrativo de Seguridad de la Presidencia de paramilitarismo. Por eso ya esa entidad ya no existe. Y estos que ustedes ven aquí, María del Pilar Hurtado, por ejemplo, estos señores, todos estos fueron condenados, Velázquez, todos estos fueron condenados por las chuzadas del DAS, que fue un escándalo en donde empezaron a espiar de manera terrorista a cualquier personaje que se opusiera al régimen de Álvaro Uribe Vélez. No importa que fuera magistrado, periodista, defensor de derechos humanos, miembro de ONGs o docente, o sea, cualquier persona que tuviese algo de fama y que fuese opositora al gobierno de Uribe, la espiaron, la interceptaron. Ese escándalo se llamó las chuzadas del DAS y todos estos fueron condenados por ese delito. Este fue condenado por agroingresos, robo seguro, y esta señora pues no ha sido condenada por la Operación Orión, y ella ha gozado de cierta impunidad, y lamentablemente pues el escándalo que tuvo con el narcotraficante Memo Fantasma y también el escándalo de su hermano, son cosas que a ella no le han afectado, porque al fin y al cabo ella estaba impune por la Operación Orión. Y acá tenemos otra joyita que se llama Mario Uribe Escobar, primo de Álvaro Uribe Vélez. Esta joyita no solamente fue condenada por parapolítica, sino que también fue un campesino estrato 1 beneficiado por el robo de Andrés Felipe Arias, agroingreso, robo seguro, que así fue como lo pusieron en las redes sociales. Entonces, esta joyita participó en estos dos escándalos, y aquí tenemos otra joyita que salía en fotos con narcotraficantes del cartel de Medellín, como los Ochoa, y él decía que no sabía que eran narcotraficantes, cuando todo el mundo sabía que eran narcotraficantes, lo mismo que Pablo Escobar, que Leder, que Gacha, alias el mexicano. Esta joyita se llama Santiago Uribe Vélez, condenado por paramilitarismo. Este no por parapolítica, porque este no era político, este era netamente paramilitar, fundador del famosísimo grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que entre otras cosas suena muy religioso el nombre de este grupo. Y el abogado Granados de Uribe no pudo salvar a este señor de que fuera procesado por el tema de los 12 apóstoles. Aquí tenemos la familia de Uribe, también está Dolly, que es una cuñada de Uribe, y su sobrina, que fueron condenadas por relaciones con el cartel de Sinaloa.
Pero bueno, Uribe no tiene la culpa de tener esta familia, fue la familia que le tocó, porque ya hemos hablado que también le tocó un padre narcotraficante, según el periodista Fabio Castillo, que se llama Alberto Uribe Sierra. Bueno, y ahorita se me olvidó profundizar este señor, solamente les dije que Mancuso lo había mencionado. Este señor era el secretario de gobierno, entonces era el que coordinaba operaciones con paramilitares para matar campesinos que fuesen sindicados de colaborar con guerrillas. Y este señor peleó con Uribe. Y justo cuando peleó con Uribe, dijo que lo iba a denunciar. Y se montó en una aeronave y la aeronave extrañamente explotó. Entonces los medios oficiales dijeron que Pedro Juan Moreno había fallecido en un accidente, pero diferentes profesionales de peritaje, de odontología forense, determinaron que la aeronave en la que falleció este señor y un médico y otras personas fue producto de una explosión, es decir, que en esa aeronave había dinamita y que las heridas que tenía el cuerpo de este señor no eran heridas de un accidente como el de Chapecoense, un accidente aéreo, sino que eran heridas porque la aeronave había explotado, es decir, alguien le metió dinamita a la aeronave de este señor y de esa manera lo silenciaron. Este es uno de los testigos, de los 15 testigos asesinados que han estado en procesos contra la familia de Álvaro Uribe, llámese Mario Uribe, Santiago Uribe, contra el mismo Álvaro Uribe o contra parapolíticos como Luis Alfredo Ramos, que uno de los últimos testigos que asesinaron contra Luis Alfredo Ramos y contra Uribe fue uno residente en Bello, Antioquia, de apellido Areiza. Entonces, los medios oficiales dijeron, ay, qué pesar, se murió en un accidente, cuando varios investigadores forenses que tuvieron acceso al cadáver de ese señor determinaron que murió, que esa aeronave explotó con explosivos y había dos funcionarios del aeropuerto que conocían cómo estaba este cadáver y curiosamente eran dos funcionarios que con nadie se metían, pero resultaron muertos, asesinados. Entonces asesinaron a esos dos funcionarios, entonces solo por silenciar a este silenciaron a 3 y este fue uno de los 15 testigos asesinados en procesos claves contra Uribe Vélez o contra su familia. Esto funciona como un clan mafioso, como la mafia siciliana. Y cómo olvidar la forma fraudulenta como se reeligió Álvaro Uribe Vélez, el famosísimo escándalo de la Yidis política. Se preguntarán ustedes por qué se llama así ese escándalo. Esta señora se llama Yidis Medina, era parlamentaria y resulta que estos 3 señores, de la nada, porque Uribe es inocente, todo es culpa de los que lo rodean, estos 3 señores tuvieron la ingeniosa idea de sobornar a Yidis Medina y a este otro parlamentario llamado Teodolindo. Bueno, que pueden ver ustedes que físicamente es como muy agraciado, por eso lo pusieron Teodolindo, porque es un hombre como que cumple con los prototipos de belleza occidental. Entonces, Teodolindo y Yidis Medina fueron sobornados por Sabas Pretel de la Vega, otro de los mencionados de apoyar el paramilitarismo por Salvatore Mancuso, ministro del Interior de Uribe, por Diego Palacio, ministro de Salud y de Protección Social también de Uribe, y por el señor Echeverry, que trabajaba en el departamento de la presidencia de Uribe. O sea, estos 3 y Uribe, según el testimonio de Yidis Medina, que era una parlamentaria, estos 3 y Uribe la sobornaron para que ellos votaran a favor de la reelección de Uribe y así Uribe se pudo reelegir. Pero como Uribe es inocente y como Uribe nunca equivoca, como Uribe es un mesías, entonces los que pagaron cárcel fueron estos 3 y estos 2. O sea, los sobornadores y los sobornados fueron los que pagaron cárcel, pero Uribe no pagó cárcel porque Uribe es inocente. Así como en el escándalo de Agroingresos Robo Seguro, el que pagó cárcel fue André Felipe Arias. En el escándalo de las chuzadas del DAS, los que pagaron cárcel fueron Noguera, María del Pilar Hurtado, Velázquez y demás. Y en el caso de la familia, pues los que han pagado cárcel son los familiares de Uribe,
uno por parapolítica, otro por paramilitarismo, y ese también fue beneficiario de Agroingreso Robo Seguro. Pero no podemos dejar de hablar de un escándalo muy bonito, el escándalo más hermoso de la historia de Colombia, los mal llamados falsos positivos, en donde a los militares y a los policías les dio la ingeniosa idea de matar al primer bobo que vieran, y sobre todo un bobo que fuera pobre, campesino y feo. Entonces le ofrecían empleo a cualquier gamín que se encontraban por ahí o a cualquier campesino humilde, y lo llevaban para un lugar secreto, y allí lo asesinaban, le ponían las botas al revés, que por eso fue que se dieron cuenta, o a veces el tipo era zurdo y le ponían el fusil en la derecha, algo extraño, y así empezaron a descubrirse los 6.402 falsos positivos, que se aumentaron casi que en un 10%, no, un 100%, porque se pasó como de 80 a 800 por año, casi en un 100% los falsos positivos aumentaron. Y como pasa en estos gobiernos, los que pagaron cárcel fueron los militares de bajo rango. Los grandes generales no han pagado cárcel, y el ministro de Defensa no solo no pagó cárcel, sino que lo eligieron como presidente para representar al uribismo, que luego se terminó torciendo, y esto lo hablaremos en la segunda parte de la clase. Pero resulta que Uribe, en su autobiografía No hay causa perdida, dice que en el ejército se encontraron con unas manzanitas podridas, y que él no tuvo nada que ver con eso, que él se había hecho una política de recompensas, que entre más guerrilleros mataran, más permisos y mejor les pagaban, pero que él no se imaginaba que había unas manzanitas podridas. Pero eso no eran unas manzanitas, eso era un cúmulo de militares totalmente fanatizados, desesperados por salir, empezaron a matar a cualquiera, y Uribe no acepta su responsabilidad, como si los falsos positivos se hubiesen cometido en el gobierno de Petro o en otro gobierno no uribista. Entonces miren, acá también encontramos a otra joyita, el famosísimo Bonos Carrasquilla. ¿Por qué le dicen Bonos Carrasquilla? Porque este señor hizo endeudar a 117 municipios pobres para darle más ganancias a su empresa, y este escándalo lo hizo siendo ministro de Uribe y lo mantuvo siendo ministro de Iván Duque. Este fue el de la famosísima reforma tributaria que nos indujo al paro del 2021. Entonces, el señor Carrasquilla también fue muy importante en estos gobiernos uribistas, y por eso lo pusieron Ratasquilla, porque endeudó a 117 municipios, los dejó casi en la quiebra, y todo para favorecer sus empresas, sus paraísos fiscales en Panama Papers y en Pandora Papers, y sus reformas tributarias que gravaban la canasta familiar y que indujeron al paro. Bueno, y acá, aparte de estos beneficiarios de Agroingreso Robo Seguro, también está otra ministra del clan de los Char, Karen Abudinen. Esta señora se hizo famosa porque le aprendió al gran, honorable e inocente Andrés Felipe Arias. Se robó 70.000 millones de pesos. Se la abona que el robo fue 10 años después prácticamente, y que el peso ya estaba más devaluado, pero se roba más de 70.000 millones de pesos de las TIC, que era para que la niñez en zonas rurales y pobres tuviesen acceso a tecnología, lo que ustedes, quienes estudian ingeniería de sistemas, tanto manejan. Entonces, esa plática que era para la niñez, esta señora se la robó, literalmente se la robó, y todavía lamentablemente no ha sido condenada, pero ella dice que no, que fue que la empresa se la robó, la empresa que ella usó como intermediaria para dar los computadores. Y lo peor de todo es que la empresa le echó la culpa a ella, y ella le echó la culpa a la empresa. Entonces, y la plática se perdió. Qué tan raro que se pierda la plática en el uribismo, que son gobiernos tan honrados. Los únicos que roban son los castrochavistas como Gustavo Petro, ¿no? Los uribistas no roban,
Entonces seguramente esa plática va a aparecer en cualquier momento, no sé cuándo. Entonces, esto es el resumen de la historia politiquera de Colombia en los últimos años. Escándalos en donde encontramos también al señor Bernardo Moreno, que tiene la magia o la mafia de participar de dos grandes escándalos. Participa en las chuzadas del DAS y también participa en el escándalo de la GIS política. Entonces, este tipo de personajes son bastante célebres en nuestra historia y por eso hoy les estamos haciendo un merecido homenaje, porque hay que homenajear la memoria histórica de estos grandes gobernantes que nunca se han robado un peso, que nunca han tenido vínculos con paramilitares, que nunca han matado a nadie, que nos han salvado del comunismo, que yo creo que eso es lo más importante que han hecho todos estos personajes. Bueno, no nos lograron salvar de Petro, pero al menos 20 años seguidos nos han salvado de volvernos como Venezuela, como Cuba. Y estos personajes que ustedes ven aquí hacen parte de una historia muy bonita para contar y que definitivamente la historia no se repite por hechos, pero sí por analogías. Entonces podemos decir que estos gobernantes han participado de los grandes beneficios del Plan Colombia y de lo que fue la guerra contra el terrorismo, una guerra que según el canal Caracol se perdió y Estados Unidos también dice que ese dinerito se perdió.